Algún día tenemos que volver a Francia, a esa cabaña. De hecho, va a ser lo primero que hagamos cuando salgas de aquí. A trabajar. Ya sé cómo quiero establecer el negocio dentro de la cárcel. Solo hay un asunto al que no le encuentro solución y del que quiero que te encargues mañana mismo. De él depende el éxito de lo que estoy planeando. Escúchame bien, habanero. Para que repliques en el reclusorio, diles a todos los hombres que los opilotes vamos a seguir en la lucha. Y bueno, siguiendo los planes del berebere, pues ya casi si le echamos a la rodilla. No más que, pues, necesito un empujoncito de allá afuera. Pues nomás canta de tu ronco pecho, habanero. Bueno, ¿y cuál es el plan o qué? No perderla. Aquí hace falta algo de acción para levantar los ánimos. Encontré información que nos puede servir. Tiene que ver con los cómplices de Rodiles. Esta imagen es del día que fueron a interrogar a Rivera, media hora antes de que entraran. Ricardo Medina. Yo tengo más tiempo que tú aquí. Y la verdad, la nana nunca se ha metido en una bronca. Yo ya no quiero más a la grandulona esa aquí. Mira, esa perra está craneando algo, ¿me entendés? Y esa perra es peligrosa, ¿me entendés? Al tiro, jevita, que yo le encontré estas tijeras también traidora en su... No es ninguna traidora. Si me hubieras preguntado en lugar de aventarte a los madrazos, nos hubiéramos evitado todo esto. Sí, justo estoy viendo las grabaciones. Ya identificaron la camioneta de Ricardo Medina. La nana ha estado siguiendo mis órdenes para saber si podemos confiar en las mujeres que trajimos al pabellón. Tengo que estar segura de que ninguna se va a torcer e intentar algo en mi contra. ¡Suéltame! 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 ¡Quiétate! Dale, bebé. Tranquila. Tranquila, no le va a pasar nada, hombre. ¿Eh? ¿Están listos? Levanta la cara. El habanero nada más está hablando por él. Chiquita. Mira, mijita. La mariscala nos dijo que eras muy amiga de Roxana. Y te encargó un trabajito. ¿Es cierto? Mira, yo sabía que me ibas a responder eso, que no. Pero te tengo un regalito. ¿Eh? Mira. Pásenme la chancluda. Perdóname, mija. ¿Qué huele, suegra? No puedo hacer nada. Ellos me jalaron y no supe ni qué. Yo solamente queríamos... Te voy a dejar hablar con ella. Pero no hagas ninguna tontería, ¿eh? Ni gritar, ni echarte a correr, ni hablar fuerte. Porque entonces tu mamita nos cuelga los tenis. ¿Sale? ¿Pinky Promise? Suéltala. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué te hicieron? Tranquila, mija. Yo estoy bien. Es que yo solamente quiero saber qué está pasando, mija. No sé nada. No, yo tampoco sé qué está pasando, pero no te preocupes porque yo lo voy a solucionar. ¡Eso, ching! ¡Eso quiere oír, caramba! ¿Que nos ibas a ayudar, mija? ¡Bien! ¿Eh? ¡Bien! Por favor, no le hagan nada. Es que ella está enferma, necesita ir al doctor, necesita su... Ya, mire, ya, cállese. Ya. Shh, shh. Mire, usted nos arregla este pedito. Y estamos contentos, y así su mami también va a quedar contenta. ¿Entendió?
¿Sí? ¿Entendió? Dígamelo. Dígamelo, ¿entendió? Sí. Ah. Cuídamela, que esta vieja vale mucho. Sí, patrón. Así lo haremos. ¿Qué le van a hacer a mi hija? Ella es una buena niña. No tiene por qué estar en la cárcel. No, sí, seguramente su hija no hizo nada malo. Pero si las dos se comportan como debe ser, no va a haber nada que lamentar. Pero eso sí, prepárese, porque va a estar aquí un buen rato. ¡No! Tranquila, señora. Todo lo posible sobre el profesor. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Quién va a verlo? ¿De qué habla? ¿Con quién habla? ¿Cuántos hombres tiene? ¿Cuál es su seguridad? Todo eso. Pero es que yo no soy tan su amiga como ustedes piensan. Se la pasa en su celda. Bueno, lo que tienes que hacer es meterte en su celda y ser su amigocha. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo? Estás preguntando cómo. Ese es tu problema. Entras, te haces amiga y nos das información que nos sirva. ¿Entendiste? Por favor, es que yo no soy la persona correcta. Yo no soy... ¡A ver, con la ch... ¿No estás oyendo o qué? ¿Eh? No hables por mí, mija. No. Póngase a trabajar. Yo les traigo información que sirva y ustedes me dejan en paz a mí y a mi mamá. Sí, mija. Además, después vas a hacer un trabajo que te va a hacer muy famosa. Pero eso después hablamos, ¿eh? Ándele, mija. Ya. Póngase a trabajar. Ándele. Tonske, mi reina. ¿A qué hora sales al pan? Tiro. Me voy. Órale, Puma, enséñanos tus cartas. Ay, ni que te estuvieras jugando la vida. El tiro la vida no, mi Chucky, pero sí el honor, ¿me oís? Ahí les va. Sigo yo. A ver. No voy. A ver, ¿qué pedo? Mira, Rayadita. ¿Eh? Otra vez, ya con ganó. permiso, señoritas, con permiso. ¿Qué pasó, Puma? ¿No que eras la mejor con las cartas? El tiro sí, pero es que aquí la Big Nani está haciendo trampa. Tenés sus cartas marcadas. Solo los perdedores y los principiantes se quejan de las cartas, ¿eh? Y eso cala. Ay, yo ya no juego con tramposa, no me gusta. Puma. A ver, nana, repártanle a Alicia. Igual y nos da una sorpresa. No, yo no juego. ¿A poco la has visto jugar? No, pero no lo necesito. Sé cuando alguien tiene talento. Toma mis cartas, Eva. Hey, tú, a la próxima no me voy a dejar ganar, ¿me oís? Ándale, Puma, ven. A ver si eres tan buena como dice la patrona. Jevita. Me gusta verte así, pues, toda sonriente y toda bonita. No como cuando andas pensando en el mierda ese del Ferrer. Ese siempre lo tengo en la mente, Puma. Pero ahorita no voy a dejar que me amargue el momento. Escúchame una cosa. Esa sonrisita que traes por la visita del otro día, loca. Ay, si a mí me gustaron los hombos. Ey, no quiero hablar de él. Tenemos temas más importantes. Necesito que mañana vayas a la enfermería. Te van a dar un paquete de condones. Y después a la cocina. Ahí te van a dar harina, ¿ok? ¡Ay, chavo! Me saliste maníaca esa. Uy, ¿vamos a armar una orgía o qué pedo? No, qué orgía ni qué nada. Es para nuestro nuevo negocio. No pienses en él. Piensa en las reclusas.
La propuesta de ese español es una gran oportunidad para el taller. Así como estamos, estamos bien. Pero, Germán... Ese español, como tú le dices, lo único que quiere es bajarle impuestos a sus empresas y hacer publicidad. Bueno, piensa que ese dinero resultaría en ayuda de más internas. Además, podríamos modernizar el taller. Con el tiempo y con paciencia, todo eso lo vas a tener. Los tiempos del Señor son perfectos. Pensé que las decisiones del taller las tomaba yo. Se supone que soy la directora. Las tomas tu corazón. Mi deber es guiarte para que no cometas errores. Es por tu bien. Ándale, vamos a dormir. Vamos a descansar. Mi amor. Mañana me levanto muy temprano. Hace mucho que no estamos juntos. Todas las noches dormimos juntos. Ándale, vamos a descansar. ¿Quieres que te ayude con una mujer? Con Lidia, la mujer del pastor. Ella está más convencida que él y bastará con un empujoncito para que caiga. Pues si él no está de acuerdo con esta alianza, veo muy difícil que esto funcione solo con ella. Él es el que toma las decisiones, pero ella es la representante legal de la fundación que lleva el tema de los talleres. ¿Y cómo piensas que yo puedo ayudarte? Necesito que distraigas un poco al pastor. Así yo me podré acercar a ella. ¿Te molesta que me acerque a esa mujer? No hace falta que te diga que no tienes de qué preocuparte. ¿Cuál es tu idea para alejar al pastor? Solo me acercaré a ella lo necesario, te lo prometo. No seas ridículo, Martín. Te pregunté cuál es tu idea. ¿Tienes cómo acceder a otra cárcel del país? En Ciudad de México podría funcionar. Mira, mi rey, fue un error poner a Llorón a espiar. Esa chamaca nos va a dar información. Nomás estamos perdiendo el tiempo. ¿Y qué querías, compadre? ¿Qué quería? ¿Cómo que qué quería? Pues retorcer el pescozo a la Roxana. Eso es lo más importante, ¿que no? Se lo hubieras dicho a don Jesús. Pues, ¿qué me ves de cara imbécil o qué? Pues claro que se lo dije. Nomás que el patrón está diciendo que pues, ahorita vale más viva que muerta. Mira. Nuestro patrón jamás hubiera dado esa orden. Nunca. Sí, compadre, pero ahora don Jesús es el patrón. Mira, como lo dijo el cibernético, el que a dos amos sirve, con ambos queda mal. Ríete, ríete. Nada más que ahora el patrón es don Jesús. Y si él dice llueve, es porque está lloviendo. El otro ya no está. Ay, Cordero, Cordero, no entiendo qué es lo que quieres. A ver, yo sé que acepté trabajar contigo bajo tus condiciones, pero quisiera pedirte que por favor reconsideres esa absurda idea de querer montar tu negocio aquí adentro. No tiene ningún sentido, es algo realmente riesgoso y puedes contemplar varias opciones y lo montas afuera, ¿no? A ver, necesitas razones.
Tal vez no lo hago porque el que se encargaba de mandar mi mercancía está muerto. O tal vez porque los enemigos que tengo allá afuera me están llegando al cuello. ¿Es suficiente o vas a seguirme cuestionando? Aquí están las rutinas del penal que necesito que tramites. Aquí tengo la mano de obra suficiente y lo puedo controlar yo. A ver, el cóndor en la cocina, ese colombiano es muy difícil de controlar, ¿eh? Créeme que lo único que trae es problemas y no te... Solo ponlo ahí. Encárgate de que la nana y la chacala estén en su mantenimiento. ¿Está claro? Pues muy bien. Haré lo que aquí me estás pidiendo porque tú y yo sabemos que no tengo otra opción. Ahora sí que espero que sea verdad eso que dices, que tienes todo bajo control. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿tú has entrado a la celda de Roxana? Sí, 1 o 2 veces. Ay, es que yo solamente entré una vez, pero muy rápido, entonces casi no vi nada. Pues tampoco hay mucho que ver. ¿No? ¿Pero que no tiene cosas diferentes? O sea, como lujos sí debe de tener. Pues sí, pero a mí y a ti, ¿qué? Oye, pero es que yo creo que tiene una vida secreta. Seguramente se sale cuando nosotras estamos dormidas. ¿Por qué siempre está en su celda? Ay, mira, me están llevando la comida. Ay, ha de estar deliciosa y con el hambre que tengo. Oye, ¿de dónde se la traen, tú sabes? Seguro de afuera, de un restaurante.